tomografía que se tomó a finales del año pasado. Algo interesante acerca de mí es que tengo un apellido que es realmente único, que no hay ninguna persona entre los 1,000 millones de personas que tenemos en India que tenga este mismo apellido. Siguiente diapositiva, por favor. Para esta presentación no tengo ninguna declaración de conflicto de intereses. El tema de interés es la desnutrición o la mala nutrición. Quiero llamar su atención a la tercera columna, donde habla del desequilibrio nutricional para definir la subnutrición. Cuando la ingerencia nutricional es inferior a lo que necesita nuestro cuerpo, aquí decimos que hay un problema de déficit nutricional. Esta diapositiva fue adaptada de ASPEN, que es una abreviatura, Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral. Se refiere al manejo relacionado con problemas de nutrición. Sin embargo, esta diapositiva no es pertinente únicamente para las personas con fibrosis quística, sino para todas las personas. Tenemos la primera columna que clasifica ampliamente cómo es que una persona puede desarrollar desnutrición, ya sea desarrollada con la patología de base o puede ser por algo totalmente diferente. O en la parte superior puede haber un componente inflamatorio que puede predisponer a nutrición. En personas con fibrosis quística es la segunda o tercera causa. Se presenta con inflamación, pero la combinación de todos estos factores también es importante. Pero, ¿cuáles son los mecanismos? Podemos decir que hay 3 categorías importantes. En primer lugar, cuando se reduce en general la ingesta por alguna causa. La segunda causa es disminución de la absorción de los nutrimentos. Y la tercera causa sería el hipermetabolismo o catabolismo o aumento de las necesidades. Todos estos factores pueden actuar conjuntamente y predisponer a la persona hacia la desnutrición o nutrición deficiente. ¿Qué tenemos que saber acerca de la nutrición deficiente? Muchas veces yo les digo a mis pacientes que se imagínense que la situación en la que los gastos son mayores a los ingresos. Eso mismo pasa en el cuerpo. Cuando la ingesta de nutrimentos es menor que lo que gastamos, empezamos a utilizar los nutrimentos del cuerpo, que son básicamente la grasa y los músculos, y esto hace que gastemos todas las proteínas. Las proteínas de los músculos, que es la principal fuente de proteínas, y de los huesos disminuyen. Tenemos entonces debilidad muscular, mala salud ósea, y también bien sabemos que para combatir infecciones necesitamos anticuerpos e inmunoglobulinas que provienen de las proteínas. Estos disminuyen y aumenta el riesgo de infección. Adicionalmente, la nutrición deficiente se aplica a toda la población. Sin embargo, la población de niños más pequeños, los niños preescolares, por ejemplo, a estas edades son los que más se ven afectados por la nutrición deficiente porque están creciendo rápidamente y son muy activos. En otras palabras, la nutrición deficiente puede llevar a desenlaces neurológicos insatisfechos o problemáticos. También puede haber una prolongación de la cicatrización de las heridas que prolonga la hospitalización. Quisiéramos entonces diagnosticar tempranamente la nutrición deficiente para poder intervenir. Esta es como la continuación de la diapositiva previa. Tenemos las 3 categorías que se destacan en este diagrama y podemos ver que hay un traslape, porque son factores que actúan conjuntamente para predisponer a los pacientes a la nutrición deficiente. Esta es una diapositiva un poco complicada, pero muy importante. Muchos de ustedes quizás tengan preguntas sobre esto. Esta es una especie de instantánea y más adelante veremos los detalles. Aquí incluí factores relacionados o enfocados con la fibrosis quística y los no relacionados con la fibrosis quística, por ejemplo, disminución de la ingesta y que afectan la disminución de la ingesta de nutrimentos y la nutrición deficiente.
La pregunta es, ¿cuál es la relación, el vínculo entre el estado nutricional y la función respiratoria en la fibrosis quística? Empezamos a ver primero la importancia de la nutrición en la fibrosis quística. Este es un estudio centinela muy importante que fue realizado y publicado en 1988. Aquí los investigadores compararon dos centros importantes de Norteamérica, uno en Boston y otro en Toronto. Son dos centros muy similares, incluyeron casi 500 pacientes en cada uno de los centros. Desde el punto de vista de la edad y el sexo, la distribución de los pacientes fue similar en los dos centros. Quiero recordarles que el estándar de los cuidados para el manejo nutricional de fibrosis quística era una dieta baja en fibra y alta en calorías. La razón de una dieta baja en fibra es que en ese momento muchos pacientes tenían intolerancia gastrointestinal y efectos secundarios a la fibra. No podíamos optimizar su manejo dietético. Por otro lado, había recomendaciones para la grasa que eran mucho menores en los pacientes. En Toronto adaptaron un abordaje diferente, como que optimizaron la fibra y la grasa. Podemos ver aquí los resultados. Esto se hizo en 1988. En ese momento, la mediana de la sobrevida era de 30 años en Toronto en comparación con 21 años en Boston. Y los clínicos y los investigadores intentaron relacionar el estado nutricional y el manejo nutricional con la sobrevida. La gran diferencia entre los centros en esa época en la población de pacientes es que se debía al manejo nutricional en los dos centros y que los pacientes en Toronto tenían mayor edad y eran de mayor estatura que los pacientes de Boston. A partir de entonces, muchos investigadores empezaron a realizar investigaciones similares. Mostraron una y otra vez que el estado nutricional y el estado respiratorio están muy estrechamente relacionados. Este es otro estudio muy trascendente publicado en 2013. Son datos del registro CFF, pacientes con fibrosis quística de todos los centros de Estados Unidos, un poco más de 3,000 pacientes. Demostraron que el mayor peso a los 4 años estaba asociado y correlacionado con mejores desenlaces en los siguientes 10 años. Había el mismo concepto de que un mejor estado nutricional correspondía a un mejor estado y función respiratoria. La idea es que mientras uno está mejor nutrido a una edad más temprana, tiene mayor probabilidad de mejores desenlaces porque hay mucho mejor desarrollo pulmonar. Esto se traduce en menos hospitalizaciones y mejores desenlaces. Retrocedamos un poco para ver estos datos. Son datos del registro de fibrosis quística, son datos de 2021. La gráfica del lado izquierdo incluye a niños de 6 a 19 años. Del lado derecho tenemos adultos. El eje horizontal es el de las X y el de verticales es de las Y. Los rombos rojos nos muestran datos de los últimos 20 años comparando el índice de masa corporal mediano y el porcentaje del VEF1 predicho en el eje de las Y. Vemos a través de todos estos años cómo va aumentando el VEF1, el IMC estaba cercano al percentil 60-70 para los niños y el VEF1 era de alrededor de 100, o sea que va aumentando. Quiero recordarles que incluso antes de la introducción de los moduladores, este es un cambio que ya había ocurrido y este aumento también se debe al desarrollo de los moduladores. Podemos ver lo mismo en adultos, quizás menos impresionante que en los niños, sin embargo vemos que el proceso ha sido muy similar. Quiero recordarles aquí que dado que el IMC aumenta, la proporción con nutrición deficiente empezó a declinar. Tenemos aquí datos de 2021. Tomamos
el IMC de todos los niños que asistían a los centros de fibrosis quística y se midió el VEF1. Podemos ver inicialmente arriba tenemos la gráfica de niños, abajo la de adultos, y podemos ver que los percentiles de IMC en niños y en números absolutos son más bajos cuando el VEF1 es más bajo. Si vemos el lado derecho de las gráficas, vemos que cuando el IMC es más elevado, esto se correlaciona con un VEF1 más elevado. Esta correlación es más significativa de nuevo en los niños, pero dicho esto, vemos que hay una muy buena correlación también en adultos. Se preguntarán ustedes cuál es este número mágico, cuál es el porcentaje de IMC, de dónde viene este 21 a 23 para hombres y mujeres. Esto se obtiene porque cuando los clínicos ven los datos, utilizan modelos predictivos y a través de modelos pueden obtener estas cifras de corte. Este es el IMC por grupo, por sexo, y esto nos puede dar el VEF1, el porcentaje de VEF1 predicho. En resumen, podemos caracterizar el manejo de la fibrosis quística en dos partes principales. Por un lado, el manejo de la función respiratoria y segundo, la optimización de la nutrición. Ambos aspectos están interrelacionados y no son interdependientes. El manejo de uno mejora al otro y desde luego que el manejo de ambos mejora los desenlaces. Una vez que hemos diagnosticado la nutrición deficiente, ¿qué es lo que debemos hacer? Las primeras dos categorías son las más importantes, son a nivel del paciente. El primer paso es que, como les mencioné, hay muchos factores y es necesario valorar las razones de base o subyacentes. Después, por ejemplo, hay que dar recomendaciones dietéticas individualizadas. Por ejemplo, si un paciente está aumentando de peso, hay que ver cuál es su ingesta, hay que ver cómo están los síntomas, si debe bajar de peso, hay que hacer la optimización. Necesitamos trabajar primero en las causas de base. Tenemos el involucramiento muy estrecho de los colegas dietistas que nos pueden ayudar a tener un abordaje individualizado, nutricional. Tiene que ser específico para cada paciente, considerando las preferencias del paciente, creencias religiosas, factores culturales. Los siguientes pasos son que dedicamos más tiempo y tratamos de ver si podemos mejorar el estado nutricional. Una vez hecho esto, tenemos que ver si hay que manejar el estado nutricional. En este caso, recomendamos suplementos orales. Los datos muestran que alrededor del 30% de las personas con fibrosis quística estarán recibiendo algún suplemento. Y después, el último paso es la alimentación con sonda. Sabemos cuándo utilizar la sonda y tenemos que saber cuál es la interacción con el paciente. Nunca hay que dar la impresión de que el uso de una sonda es la falla de los pasos anteriores o el fracaso de los pasos anteriores. No, el abordaje debe ser el opuesto. Muchas veces vamos directamente a suplementos orales o al uso de una sonda de alimentación, porque en ocasiones, mientras más pronto iniciemos la intervención, podemos resolver el problema nutricional más rápidamente en los diferentes escenarios. Al mismo tiempo, hay que dedicar más tiempo a asegurarse de que los pacientes, de tener un abordaje personalizado para el paciente de parte del equipo médico. De nuevo, quiero reforzarles este abordaje centrado en el paciente. Incluí en este esquema todos los miembros del equipo que participan en los centros de fibrosis quística. Esto es similar a nuestro centro. Empezamos con los neumólogos. En la parte superior, a la derecha, un dietista, después farmacólogo o farmacéutico, después el coordinador de enfermera, gastroenterólogo y terapeuta respiratorio y otros. En ocasiones hay psicólogos, terapeutas ocupacionales y patólogos del lenguaje, que son muy útiles. Sin embargo, si no los tenemos en el centro, como es nuestro caso, tenemos la oportunidad de llamarlos y colaborar
con ellos y colaboran con nosotros de manera externa. Los conceptos clave o centrales del manejo. Podemos comentar esto en la sesión de preguntas y respuestas, pero se dividen en dos aspectos. Primero, la comunicación o el concepto del paciente. Sabemos que cualquier abordaje nutricional tiene que estar centrado en el paciente. Nunca nos enfocamos en los números, más bien utilizamos un abordaje centrado en el paciente y hay que tener una comunicación abierta en dos sentidos. Saber escuchar a los pacientes. En ocasiones debemos transmitir mensajes muy importantes o se omiten mensajes o información muy importante y hay que asegurarnos de que esto no ocurra. Y así tenemos que hacer un seguimiento muy estrecho de cada intervención, ya sea a través de visitas a la clínica o bien mensajes vía telefónica o vía correo electrónico. Esto para tener un control, un seguimiento muy estrecho para saber si podemos pasar al siguiente paso si una intervención no funcionó. Y en el equipo, los conceptos más importantes son que hay que tener un mensaje unificado de los miembros del equipo. Aunque todos estamos de acuerdo con la misma intervención, muchas veces la transmisión del mensaje no se hace correctamente y esto puede crear confusión entre los miembros del equipo o los pacientes. El último aspecto es muy importante. ¿Cuál es el panorama de la nutrición? Muchas veces no nos enfocamos en la nutrición, porque muchas veces tenemos proyectos de mejoría de la calidad, investigación y capacitación, y hay que trabajar muy de cerca con toda la comunidad de pacientes de fibrosis quística para poder proporcionar cuidados actualizados. A manera de conclusión, quiero reforzar lo que dijo Helen Keller sobre el trabajo en equipo. He aprendido mucho y a mí me gusta regresar lo que he aprendido. Esta cita de Helen Keller dice, es muy poco lo que podemos hacer solos, juntos podemos hacer mucho más. Aquí termina mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola a todos, soy Emma Lyons. Soy psicóloga pediátrica en el Hospital Infantil de Colorado. Esta es una fotografía de mí y de mi familia. He trabajado en nuestro centro de fibrosis quística desde hace 3 años. Tengo un interés especializado en las conductas de la alimentación desordenada y las preocupaciones por la imagen corporal en nuestra población de pacientes pediátricos, y de esto les voy a hablar. Como sabemos, la nutrición es realmente un componente crítico de los cuidados de la fibrosis quística. Para algunas familias, el horizonte de los requerimientos nutricionales puede ser muy estresante. Se recomienda que los pacientes con fibrosis quística tengan una ingesta calórica de 120 a 150% de lo que se recomienda normalmente para los niños sin fibrosis quística. Esto representa mucha comida que tienen que comer. Hay niños que no tienen ningún problema para comer todo esto, pero hay otros niños que son más selectivos o más quisquillosos para comer o no están interesados en los alimentos o comen solamente una poca gama reducida de alimentos. Es a quienes les pasa esto. Pero estos comportamientos son normales para los niños en general. Sin embargo, en niños con fibrosis quística, esto lleva al estrés durante las comidas en la familia, puede llevar a conflicto alrededor del momento de comer y de los alimentos. Puede haber otras razones médicas por las que el niño no muestre interés en la comida. Esto debe ser abordado y explorado por las familias y el equipo médico. Sin embargo, pero estas asociaciones estresantes y con la comida pueden llevar a problemas más adelante, tanto para el niño como para las personas que viven con fibrosis quística. Los adolescentes y adultos jóvenes con fibrosis quística tienen un riesgo único para tener el estrés que se asocia con el comer, aumento del peso y la imagen corporal. Se debe a ideas culturales, a la sensibilidad de la sociedad respecto al tamaño y del cuerpo.
y también por los problemas nutricionales a lo largo de su vida por la fibrosis quística. Me empecé a interesar en esto después de la aprobación de Trikafta, cuando trabajé con adolescentes con fibrosis quística que noté que subían de peso después de iniciar tratamiento con Trikafta y no querían tomarla por ello. Escuché estas inquietudes y quería yo entender todo esto de manera más sistemática para ver si esto era realmente un problema prevalente entre los adolescentes y adultos jóvenes que veíamos y si esto verdaderamente estaba afectando su apego al tratamiento con Trikafta. Creamos un cuestionario para evaluar la adherencia con el tratamiento, al tratamiento con Trikafta autoaplicado, viendo la satisfacción, insatisfacción, las preocupaciones por tomar Trikafta, los síntomas, etcétera. Este cuestionario se aplicó a adolescentes y adultos jóvenes de 12 a 25 años que habían recibido prescripción de Trikafta durante 6 meses. Una limitación del estudio es que únicamente incluyó a personas elegibles y a quienes se había prescrito Trikafta y no incluyó a personas que no cumplían con los criterios para ser tratados con moduladores. Quiero darles los aspectos más destacados de los resultados del estudio. Inicialmente preguntamos si había notado alguna diferencia desde que empezaron a tomar Trikafta y qué es lo que había notado. Esta era una pregunta que debían responder escribiendo un texto. Las respuestas fueron muy interesantes. Con mucha frecuencia se mencionó el aumento de peso, el aumento muscular, respirar más fácilmente, cambios del estado de ánimo, aumento del peso, cambios en mejor función pulmonar. Son algunas de las respuestas que recibimos. Encontramos que los cambios en el peso corporal eran uno de los cambios más frecuentes después de haber empezado a tomar Trikafta, seguido de los cambios respiratorios. Esto es muy interesante para mí porque me dice que los adolescentes y adultos jóvenes notaban más los cambios en el peso que los cambios en la función pulmonar. En las mediciones de la insatisfacción con el cuerpo, la mayoría de los participantes mencionaron que querían tener una menor talla corporal. Esto en la gráfica del lado izquierdo. Del lado derecho tenemos las diferencias por género en la insatisfacción con su cuerpo. Más adolescentes y adultos jóvenes del sexo femenino reportaron querer tener un cuerpo más pequeño, mientras que los participantes identificados como varones querían tener un cuerpo de mayor tamaño. Una limitación del estudio es que se incluyó a participantes con diversidad de género y no especificaban si eran neutrales respecto al género o no. Para entender cómo las preocupaciones con el peso corporal se relaciona con el cumplimiento con el tratamiento con Trikafta, se muestra aquí. En primer lugar, mi peso y mi cuerpo afecta mi adherencia a Trikafta. 31% de los pacientes reportaron que los cambios en el peso, la imagen corporal, les preocupaba después de tomar Trikafta, pero no se indica de qué manera. Por ejemplo, no sabemos si los cambios en el peso los motivaban para sí tomar Trikafta o no tomar Trikafta. Preguntamos, por ejemplo, no quiero tomar Trikafta porque me ocasiona aumento de peso. El 23% de los participantes dijeron que no querían tomar Trikafta porque les ocasionaba aumento de peso. Y las respuestas a estas preguntas sobre la adherencia mostraron que la adherencia a Trikafta difería significativamente en si los adolescentes o adultos jóvenes querían tener un cuerpo más grande o más pequeño. Es un porcentaje bajo, pero nos indica que la imagen corporal y el cambio en el peso son una preocupación de los adultos y adultos jóvenes que viven con fibrosis quística. Ello tiene un efecto sobre la adherencia autorreportada. Es algo que vale la pena mencionar y hay que mencionar que una proporción importante de participantes que reportaron cambios en el peso corporal no reportaron cambios en su adherencia a Trikafta. O sea, notaban cambios en el peso corporal, pero siguieron tomando Trikafta. Este fue un estudio preliminar. Fueron aspectos básicos que se analizaron, pero es necesario seguir explorando los conceptos para aclarar cómo la imagen corporal y el cambio en el peso afectaban la adherencia a Trikafta en el caso de los adolescentes y adultos jóvenes. ¿Qué es lo que podemos hacer al respecto? Vamos a profundizar en esto más adelante. Sin embargo, quiero darles un panorama general breve.
Para los miembros del equipo de cuidados de la salud o del equipo médico, hay que recordar que todo el mundo tiene una determinada concepción de su cuerpo. Hay quienes tienen la concepción o el concepto positivo, negativo o neutral. Tenemos en la clínica que tener conversaciones que permitan que las personas que viven con fibrosis quística expresen su preocupación por su cuerpo. También tenemos que cuidar nuestro lenguaje, cómo estamos hablando con los pacientes sobre el peso, la nutrición, el comer, qué tipo de patrones alimentarios estamos fomentando. Hay que estar conscientes de los mensajes que estamos mandando a los pacientes y después trabajar en cambiar la perspectiva. En el caso de los padres, tenemos que pensar también en los mensajes y comportamientos que los padres transmitimos a los hijos acerca de la comida, la alimentación desde el principio. Termino aquí y paso a la siguiente persona. Muchas gracias, Emma. Soy Kelly Stewart. Soy dietista con el equipo de fibrosis cística de la Universidad de Utah. Aquí tenemos a los miembros de mi equipo. Me encanta escalar montañas y también me gusta mucho comer después de ir a escalar montañas. Ahí me ven comiendo después de ir a escalar estas montañas y trabajo también como cuidadora profesional. Estos son datos curiosos y esto ya se mencionó previamente. En el mundo de fibrosis quística, la principal preocupación es la desnutrición que impacta negativamente la función pulmonar. Tenemos en el mercado los moduladores y todo el mundo sabe y oye que el aumento de peso era común para la mayoría de las personas cuando iniciaban tratamiento con los moduladores. Con frecuencia me preguntan, y hay nueva información que quiero compartirles, que el aumento hacia la categoría del sobrepeso se asocia con un VEF1 mayor. Hay mucha preocupación por el aumento de peso desde el punto de vista estético y cultural. Sin embargo, está asociado con una mejor función pulmonar. Independientemente de esto, cuando los pacientes en la clínica empezaron a subir de peso, la principal pregunta que me hacían era, bueno, ¿van a bajar de peso? Esto no es algo bueno. Y me hizo que me preguntara si la dieta es realmente una respuesta. Tenía yo la preocupación, quería saber qué pensaban los pacientes. Entonces vi a la investigación y vi que la recuperación del peso es la respuesta típica a la dieta. Este estudio se hizo en 2013 y entonces vieron todos los estudios randomizados en estos años. Esto es muy interesante porque tenemos diversos estudios de nutriología para poder hacer sentido de estos datos. Entonces, lo más importante es que quienes hicieron dieta en el estudio perdieron peso. 2.1 libras, pero después las volvieron a ganar. En tanto que quienes no hicieron dieta, bueno, únicamente volvieron a subir un promedio de 1.2 libras. Entonces, esto es lo que corresponde. Los datos nos dicen que el 95% de las dietas fallan. Ahora la pregunta sería, ¿qué hacemos en lugar de esto? Si las dietas fallan, ¿qué hacemos? Bueno, esto aplica a todos. Si está tratando de bajar de peso, de tener una mejor índice de masa corporal, etcétera. Entonces, aquí se ha tratado de contestar a esta pregunta en la investigación una y otra vez. Aquí tenemos, bueno, pues en una encuesta de exámenes de nutrición desde 1900. Bueno, se hace con 2,000 y tantas personas al año. Entonces, aquí se ven los hábitos además del peso. Tenemos una proporción de esto, aunque esto implique el riesgo de muerte. Aquí tenemos diferentes categorías de índice de masa corporal y este acceso representa los hábitos, es decir, los hábitos en los que la ingesta de frutas y vegetales, ingesta de alcohol, fumar, etcétera. Entre estos,
El índice de masa corporal, también se relacionaba con la mortalidad, es decir, el comportamiento también tiene que ver mucho con esto. Entonces, vamos a tomar un camino diferente. Trabajamos con pacientes para ayudarles a bajar de peso. Algunas veces funciona, algunas veces no, pero bueno, esto es con esto es con lo que lo asociamos. Entonces, aquí nos enfocamos en los hábitos que realmente pueden cambiar para poder ayudarse a bajar de peso. Aquí estamos en la siguiente diapositiva. Bueno, muy bien, el punto es enfocarnos en los hábitos. Los hábitos influyen en la salud. Por supuesto, en particular en mi clínica ponemos atención a los hábitos de la ingesta de alimentos, del movimiento, de los hábitos en la comida y el movimiento. Porque los hábitos realmente sí importan y son cruciales para esto. Pero esto es muy difícil porque el aire que respiramos es cultura de la dieta. Aquí pueden ver desde esta perspectiva que esta corredora está en una ciudad muy contaminada. Entonces, ella no ve la contaminación y lo mismo sucede con quienes hacen dieta. Simplemente están en un sistema, en las escuelas, etcétera. Pero esto nos influye porque nos rodea. Entonces, ¿en qué podemos pensar? Vamos a pensar en la ciencia del poodle. Ustedes pueden decir que los poodles mueven el mundo y que todos los perros mueven el mundo, ¿sí? Bueno, pero esto es muy común porque sabemos que una dieta no le sirve a un bulldog para verse como un poodle. Entonces, y tampoco le servirá a un perro de otra raza más grande para verse como un poodle. Pero la realidad es que esto también aplica a los humanos. Y los cuerpos cambian a medida que pasa el tiempo. Es decir, no solo tenemos genética diferente en nuestros cuerpos, sino que también tenemos algunas otras cosas. Por ejemplo, cuando nacemos, estamos en la pubertad, crecemos, somos jóvenes y luego envejecemos. Entonces, nuestros cuerpos cambian y tienen diferentes condiciones, diferentes transiciones. Esta es la realidad. Es realmente una cultura. Y la cultura nos dice que siempre debemos vernos jóvenes, delgados, saludables, etcétera. Entonces, bueno, dado todo esto, yo decidí trabajar con mis colegas para poder reescribir todas estas cosas. Y ahora tenemos un conocimiento básico de la nutrición saludable. También detectar las aseveraciones y anuncios falsos de la cultura de la dieta, porque en el mundo en el que nos encontramos esto abunda. Igualmente tenemos que saber cuáles son nuestros valores internos, no los externos, sino los internos. Y también, saber desacoplar el peso con la valía personal. Es decir, yo espero que esto tome 2 o 3 años para que realmente la gente empiece a averiguar cómo poder lograr esto. Bueno, y algunas de las herramientas que utilizamos en la clínica y de las que podemos hablar son estas, y nos enfocamos en los ejercicios, en tomar alimentos saludables, etcétera. Un alimento puede ser algo muy importante, desde movernos a los valores internos. Esto tiene que ser muy consciente, muy cuidadoso. Y después, tener la curiosidad de cómo me vería si yo como así, si yo me muevo de tal o cual otra forma. Entonces, ahora podemos ver, por ejemplo,
Podemos hacer trabajar esto desde una escala de tener hambre hasta sentirnos satisfechos en diferentes horas del día y para saber qué es lo que está sucediendo. También recomendado que todo mundo haga una limpieza o ayuno de los medios sociales, así como se hace ayuno de alimentos, hacer una limpieza o ayuno de los medios sociales. Y bueno, decirle a los pacientes que exploren la narración de la historia de su propio cuerpo, es decir, que no traten de explicar qué es lo que sucede. Esto es realmente una experiencia muy buena que a mí me funcionó. Entonces, bueno, pues ahora vamos a la siguiente diapositiva y yo quería mencionar un par de cosas que son importantes. Aquí tenemos una comunidad. Entonces, la forma en la que yo pienso en esto es que tenemos las necesidades de nuestro cuerpo. Tu cuerpo necesita cierto conocimiento de la nutrición. Entonces, vamos a decir, bueno, a lo mejor tengo que dejar de comer azúcar, pero no en su totalidad. Entonces, aquí no debo comer M&M's. Bueno, pero ¿qué tal si hay M&M's en la casa? Entonces, tenemos todos estos factores y los estamos midiendo juntos y pues, estamos haciendo un proceso. La siguiente, y bueno, la última que yo creo que es muy importante mencionar, son los determinantes sociales de la salud. La salud no es únicamente una obligación en nuestra cultura, sino a veces no está totalmente en nuestro control. ¿Por qué no está totalmente en nuestro control? Porque, bueno, tenemos bajo nuestro control el 75% de nuestra salud, pero es el ambiente en el que nos encontramos, los servicios sociales, en fin. Pero hay un 25% de nuestra salud que se refiere a los comportamientos. Y bueno, los comportamientos individuales. Y a esto se refiere esta imagen. Ahora, con esto le paso la palabra al siguiente orador. Gracias. Hola a todos. Como dijo Shelby, yo soy Janiel Whitgurt. Yo soy un adulto que vive con fibrosis quística. Gracias por pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, hablemos un poquito de mí. Tengo 32 años de edad. Estoy casada, soy mamá de 2 niños. Mis pequeños tienen 3 y año y medio de edad. Bueno, tengo los problemas típicos de cualquier persona que esté diagnosticada con fibrosis quística. Yo además tengo insuficiencia pancreática, CFRD, y bueno, además de todo esto, me gusta el café, me gustan los clubes de libros y me gusta hacer jardinería. Entonces, para el trabajo necesito experimentar algunas cuestiones. Bueno, pues soy líder de salud de la comunidad en cysticfibrosis.com y bueno, estoy aquí en esta comunidad que realmente me ha ayudado mucho. Para tener, tuve esta idea para contar la historia de un cuerpo con fibrosis quística y esta es mi historia personal. Una vez que decidimos empezar y tener una familia, bueno, pues yo sabía que iba a tener muchos retos como el embarazo, como varias cosas, que tenía que tener una nueva imagen de la nutrición, etcétera. Y finalmente, bueno, pues la historia de mi vida es esta. Pero, bueno, pues lo que no debía permitirme era la desnutrición. Y yo estoy aquí y cuando se tiene fibrosis quística hay problemas tradicionales con la nutrición, pero aparte de esto se considera que una persona con fibrosis quística está en alto riesgo de desnutrición. Entonces aquí hay varias explicaciones que podemos darnos y que se exhorta mucho a que hagan preguntas, a que averigüen acerca de todas estas
estas cuestiones. Bueno, aquí hay muchos números que son más dañinos de lo que nos pueden ayudar. Algunas veces nos dice, come lo que sea siempre que quieras, pero nunca en mi vida voy a lograr este índice de masa muscular de 22. Entonces, esto no era algo factible para mí. Ahora les voy a explicar el siguiente reto que, en torno a la fibrosis quística. Entonces, ser una madre con fibrosis quística es un reto desde el punto de vista de la nutrición. Hay varias cosas que son muy diferentes. Primero que nada, subí mucho de peso y luego con mi segundo, esto fue con el primer hijo, y con el segundo no. Cada una de estas experiencias fue muy diferente y pude darles pecho a ambos, pude hacer la lactancia con ambos, casi un poco más de un año, pero este es un proceso calóricamente exigente y esto incluyó una curva de aprendizaje muy importante, criar a los hijos y amamantarlos. Bueno, todo lo que pensaba yo acerca de Trikafta. En 2019 yo subí 19 libras en el primer mes y pensé que ya tenía algún trastorno alimenticio, pero después, pues tuve esta práctica. Y pude comer un poquito más y era algo que tenía yo que hacer. Tuve más acceso a poder renovar o modernizar mi comportamiento nutricional. Primero me veía antes de empezar con Trikafta, me veía muy, muy delgada. Mi índice de masa corporal era muy, muy bajo. 6 meses después de Trikafta ya tenía un índice de masa corporal bastante saludable. La última etapa es la maternidad y la vida versus los moduladores. Entonces, la desnutrición está aquí y me mantiene muy ocupada todo el tiempo. Mi nutrición nuevamente, tengo que estar muy enfocada en ella y tengo que tener un apoyo en esto para ver las calorías, etcétera. Pero las lecciones que he aprendido de cuerpo, pensar acerca de la fibrosis quística y pensar acerca de mis necesidades de nutrición. Siempre tengo que estar adaptándome y aprendiendo. Esto es lo que he aprendido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes porque han compartido información maravillosa. Antes de pasar a la discusión, quiero decirles que estoy muy, muy emocionada de moderar esta sesión. Y yo soy una persona adulta que vive con fibrosis quística. Además de esto, soy bastante saludable, tengo mucho apoyo de la comunidad y me siento muy bien y saludable. Si ustedes me vieran, ni siquiera podrían decir que tengo fibrosis quística. Entonces, la gente realmente no reacciona ni reaccionó a esto en todos estos años. He estado participando mucho para poder tratar con mi cuerpo, con mis problemas de desnutrición y he estado en situaciones con varios equipos para poder complementar esto. Ahora tengo muchos problemas con un síndrome
Y bueno, pues que también me hace perder mucho masa muscular. Finalmente, esto es lo que he logrado. Esto fue completamente lo opuesto. Me encantó el de las presentaciones que todos dijeron que debemos ver nuestro cuerpo como algo muy individual, porque esto es absolutamente cierto. No sé, bueno. Aquí hay algunas fotografías de mí de los últimos años. Había veces en que no me gustaba lo que veía. Aquí hay una fotografía que estoy mostrando y pueden ver ustedes que, bueno, en la foto tenía yo 25 años y la tomé porque una de mis amigas me estaba, bueno, pues exhortando a que lo hiciera. Entonces estaba yo tan enferma, tan insatisfecha con mi cuerpo y se veía en mis ojos. Y luego, bueno, pues quería yo verme verdaderamente saludable. Así es que yo necesitaba que mi gente me ayudara, que incluso me ayudaran a rascarme, porque no tenía energía ni para eso. Pensé que no iba a sobrevivir. Y bueno, pues así fue. Desde que estoy lidiando con todas estas cosas, tengo muchas prioridades. Y una de mis prioridades es ayudar a las personas igual que viven con esta enfermedad. Y me encanta que el panel que está aquí hoy ha trabajado mucho en preguntas. Bueno, estoy tan contenta de que estemos aquí todos y que esta conferencia les pueda ayudar a muchas personas. Bueno, ahora me dicen que debemos tomar un receso o quizás podríamos entrar rápidamente y hacer una pregunta al panel. Esto es realmente importante. ¿Qué podemos hacer cuando los médicos quieren enfocarse nada más en los números? ¿Qué hacemos cuando necesitamos más datos y los médicos no piensan en ello? Bueno, Sentil, quisiera yo pasar contigo primero que nada. Bueno, muchas gracias. Se le puede escuchar, pero muy bajito. Muchas gracias. Es maravilloso que traigan una perspectiva diferente para la comunidad científica. Esto es muy importante, pero estamos viendo que los pacientes aprenden mucho de esto y es muy bueno, es muy eficaz porque nos hace aprender a todos. Bueno, esta es una pregunta muy importante. En mi perspectiva, ¿por qué los médicos se enfocan mucho en los números? Ustedes vieron en mi presentación que teníamos que hacer algo. Modifiqué mi práctica en los últimos 6 años y continúo cambiando. Esto refleja cuál es el panorama general de la fibrosis quística y de lo que está ocurriendo. El cambio es inevitable. Tarde o temprano voy a darles un mensaje positivo y optimista de que todos los clínicos estaremos listos para responder. Bueno, los clínicos están enfocados en la investigación. Mientras más investigación hacemos, pues más tenemos conocimientos de todo esto. Veo una enorme diferencia muy drástica en los últimos años.
particularmente los últimos 6 años, han cambiado los temas en los que nos enfocamos. Hablamos ahora de la nutrición deficiente. Anteriormente nos enfocábamos en la nutrición excesiva o sobrenutrición. Y Trikafta se aprobó hace de 2 a 4 años y creo que hacia adelante vemos que hay cada vez más discusión y vemos que se habla de conversaciones enfocadas en las consecuencias que tiene Trikafta sobre la nutrición. Después de haber dicho todo, si los clínicos se enfocan en los números, esto significa que quizás haya algún problema de comunicación. Quizás el mensaje no se está traduciendo correctamente. Yo recomiendo que los pacientes sean sus propios defensores o abogados y que alcen la voz. Incluso en el grupo de clínicos, la mayoría de las veces no estamos de acuerdo entre nosotros. Esto significa, y esa es la ventaja y la belleza del trabajo en equipo. Una persona, por ejemplo, puede comunicar otra versión a otra persona y esto nos permite saber que se pueden hacer otras cosas y asegurarnos de que estamos haciendo las cosas correctamente. También los exhorto a que se encuentren algún defensor, por ejemplo, un farmacéutico, un coordinador de investigación, un terapeuta respiratorio. Identifiquen a estos defensores y siéntanse en libertad para transmitir sus mensajes. En ocasiones, cuando el paciente va con el médico, siente cierta inhibición y yo me doy cuenta de ello. Y muchas veces le digo al trabajador social o a la enfermera que por favor nos ayude o que nos ayude a mí, al paciente, para poder tener una comunicación más eficiente. Muchas veces podemos tener un paciente que sea nuestro embajador, nuestro representante o nuestro paladín, pero creo que el cambio es inevitable y estamos avanzando. Como ya dijo Janelle, estamos enfocándonos en los números y estamos tratando de tener desenlaces o resultados más funcionales. Kelly, tú estás a cargo de adultos, como aquí especialmente lo del manejo de peso y el problema del peso. Todo esto inició primero en los adultos y luego lo empezamos a ver en los niños. ¿Cómo lo abordas tú? Bueno, en términos del enfoque en los números, ¿en eso estás pensando? La primera cosa en la que debemos pensar es que los clínicos están cambiando. Estamos viviendo en un mundo cambiante y esto está representando un gran cambio para los clínicos. Hay quienes se sienten frustrados con el equipo y lo entiendo porque puede ser sumamente difícil, especialmente cuando los clínicos están luchando con el cambio, estando actualizados con la nueva investigación, puede ser muy difícil. En términos de si uno es una persona con fibrosis quística y se siente frustrado porque siente que su equipo se enfoca demasiado en los números, les sugiero 2 cosas. En primer lugar, que compartan cuál es el impacto que esto tiene. Digan, cada vez que vengo a la clínica me pesan y no me gusta venir. Esto es importante que lo sepa el equipo que los atiende. Segundo, ofrezcan alguna solución. Digan, por ejemplo, no me gusta venir, no me gusta que me pesen, podrían pesarme una vez al año o quizás me puedo voltear o me pesan y no tenemos que hablar sobre mi peso. Lo que quiero decir al respecto es que incluso si no tienen una respuesta en ese momento que los aliente, sepan que su equipo lo sabe. Recientemente alguien me dijo el equipo, los pacientes ya no vienen porque no quieren que los pesemos. Entonces, estaban tratando de obtener respuestas, no sabían qué hacer. Continúen alzando la voz y los clínicos todos están bien capacitados, pero también están confundidos. Yo diría que lleva mucho tiempo cambiar de opinión. La mayoría de los médicos van a la facultad de medicina y esto implica mucho esfuerzo y es muy difícil para ellos estudiar la investigación y realizar un cambio. En ocasiones nos lleva de 2 a 3 años lograr que nuestro médico piense de manera diferente, simplemente alrededor del peso. Mis colegas me dicen, ¿sabes qué? El peso está muy bien, pero la dieta está terrible. Se están exacerbando otros síntomas.
Muy bien, el cambio va a llegar, pero todo va marchando muy lentamente. No hay que frustrarnos. Me da mucho gusto escuchar y saber que los equipos nos escuchan, aunque sea desde atrás, por decirlo así. Bueno, ¿qué nos puedes decir tú? Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho Kenny, Kelly y Senthil. Sí, las cosas están cambiando. Creo que lo que necesitamos es más personas que defiendan y aboguen por el tipo de atención que quieren recibir. Hay pocos miembros del equipo de salud que están defendiendo este tipo de cambio. Esto es muy importante, pero cuando hablamos de la voz de las personas que viven con fibrosis quística, esto realmente nos va a conducir a un cambio. Yo quisiera agregar algo. Tuve la gran fortuna de ser parte de un trabajo de posición sobre nutrición. Seguramente algunos ya vieron la versión preliminar hace unos meses. Se va a publicar muy pronto, en cuestión de semanas o de meses, y nos ayudará a dar explicaciones a los pacientes. Me dio mucho gusto formar parte de este esfuerzo. He trabajado con otros expertos y es lo mismo una y otra vez. Considero que esto va a ser de mucha ayuda. Esto es muy importante. Nos dará mucho gusto ver esta publicación. Creo que estamos limitados desde el punto de vista del tiempo, pero vayamos a un receso de 5 minutos. Podemos regresar para durante 40 minutos podamos tener alguna discusión más amplia. Por favor, manden sus preguntas por escrito en el buzón de preguntas y respuestas. Y si quieren, pueden prender su cámara y usar su videocámara para poder hacer una pregunta. Pueden seleccionar la pequeña pestaña azul para poder solicitar la palabra y que se abra su video. Y les permitiremos así hacer su pregunta, escucharán la respuesta y después pasaremos a la siguiente persona que quiera formular una pregunta. Muy bien, ahora pueden salir, tomar lo que deseen y regresamos en 5 minutos.